encanta definirme como una traidora de identidades. Soy Fe Navarrete, soy profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México y soy escritora y autora de libros de historia sobre historia de los pueblos indígenas y la conquista de México, como Quién conquistó México, y también libros sobre racismo en el México contemporáneo, como México racista y el alfabeto del racismo mexicano, y también publico novelas para niños como Huesos de lagartija y El códice perdido. Es muy difícil hablar de identidad en abstracto porque las identidades son siempre concretas. O sea, realmente, podemos decir que todos tenemos una identidad, pero no es lo mismo tener una identidad femenina que tener una identidad masculina. No es lo mismo tener una identidad transgénero que tener una identidad gay. No es lo mismo tener una identidad blanca o que se lee como blanca que tener una identidad indígena o una identidad afro. Y en realidad, entonces, a veces, cuando hablamos de identidades en general, como que aplanamos esas diferencias. Como que no es lo mismo cuestionar la identidad desde una posición de privilegio que cuestionarla desde una posición de marginalidad. No es lo mismo, por ejemplo, y también, entonces, yo lo primero que diría de las identidades es que siempre hay una tensión, ¿no?, entre la identidad que los demás nos dan y que, por ejemplo, en el caso de género es una identidad que parece ser innegociable, se nos plantea como absoluta, o también sucede con las identidades de raza, ¿no?, que también se supone que pues, uno es de la raza en la que nació o a la que le fue adscrito en el momento de nacer o a la que fue adscrita. Y por otro lado, entonces las identidades es algo que se nos supone desde afuera, pero también es algo que se espera que nosotros asumamos desde adentro, ¿no? Entonces ahí hay una dialéctica compleja, ¿no?, finalmente entre lo que los demás dicen que debemos ser o que somos y lo que nosotras o nosotros nos consideramos que somos o que queremos ser. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida, los momentos más interesantes de nuestra vida son los momentos en que justamente hay una disonancia entre esas identidades, ¿no? Por ejemplo, pues por hablar de una cosa porque todas hemos pasado, por la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un proceso en que justamente una se trata de construir como persona, independientemente de todas las cosas que le ha dicho la familia, que le han dicho los padres, que le ha dicho la escuela, que nos dice la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas más interesantes que nos ha tocado vivir en los últimos 60, 70 años es justamente lo que los movimientos juveniles han cuestionado de esas identidades impuestas, ¿no? Desde los años 50 y 60 del siglo pasado, de maneras muy diferentes, pues han surgido diversos movimientos juveniles que han cuestionado esas identidades impuestas y que, pues, la verdad, creo que han abierto espacios de libertad que no existían antes en nuestra sociedad. Creo que también los llamados movimientos raciales o étnicos, los movimientos identitarios, que también se les llama, han hecho algo parecido, ¿no? O sea, finalmente, pues creo que quizá el ejemplo más brillante y más influyente a nivel mundial ha sido el llamado movimiento negro, que en realidad, bueno, son muchas cosas diferentes, pero uno de los puntos en común que tienen muchos de estos movimientos centrados en las identidades negras o las identidades afro ha sido justamente cuestionar unas identidades impuestas desde afuera, negro como una categoría racista, todo el legado de la esclavitud, todo el legado de la discriminación racista contra las poblaciones de origen afro en América, en todos los países de América, y construir una identidad afro-negra que obviamente tiene todo eso en su interior, porque es producto de esa imposición, pero también es mucho más, es producto de proyectos de liberación, de asumir el mismo término negro, no como una mancha, sino como un orgullo, de asumir que esa historia de opresión es también una historia de lucha por la liberación, y de entonces construir una identidad propia a partir de lo que se impone desde fuera, ¿no? Entonces creo que esta tensión entre lo propio y lo impuesto, entre lo que se busca y lo que se rechaza, es inherente a cualquier identidad y hace que las identidades nunca sean así como algo definido o algo fijo, que siempre sean algo que creo que se está cuestionando y debe cuestionarse. Creo que pues la mayoría de las otras personas que asumimos que tenemos identidades particulares, pues nos sirven, pues nos pueden servir para muchas cosas y nos pueden estorbar para muchas cosas también, ¿no? O sea, todo lo que sirve también a veces en ciertos contextos puede ser negativo, lamentablemente en otros contextos. Todo lo que beneficia también puede
pues no beneficiar en otros contextos, y eso es parte del dinamismo de las identidades, ¿no? O sea, por ejemplo, definitivamente yo puedo decir que una identidad masculina en nuestra sociedad sirve para muchísimas cosas. Para empezar, sirve para que hables más alto y más fuerte y todo el mundo te escuche. Sirve para que tu cuerpo se mueva con una libertad y con un poder en cualquier ámbito social que las otras identidades sexogenéricas no tienen. Te sirve para que puedas creerte que todos los privilegios que tienes te los mereces porque así naciste y porque son parte de tu identidad masculina. Es una identidad muy conveniente, desde luego, pero pues al mismo tiempo es una identidad que implica una profunda enajenación de partes muy importantes de ti mismo, de tus sentimientos, de tu propia vulnerabilidad. Es una identidad que te impone un montón de obligaciones porque es una identidad que se tiene que demostrar continuamente, y esas cosas pues no son no sirven para tanto, ¿no? O también se podrían cuestionar, ¿no? Y lo mismo valdría para cualquier identidad. Yo creo que finalmente, pues aquí podríamos hablar de autenticidad, que es algo muy difícil de definir, pero que finalmente creo que es algo que todas y todos buscamos de una manera, y creo que todas y todos nos sentimos mejor si sentimos que nuestras identidades son auténticas, es decir, que responden de una manera más profunda a quienes queremos ser, a la manera en que quizá nos queremos ver en el espejo, pero también finalmente las identidades siempre son interpersonales, nunca son individuales, ¿no? O sea, finalmente las identidades siempre nos son adscritas y siempre las cuestionamos en relación con otras personas. Entonces también esa autenticidad, pues lo que nos puede ayudar es a tener relaciones también más horizontales, más auténticas con otras personas con las que compartimos esas identidades, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues las identidades pueden ser también así como pueden ser opresivas, pueden ser también liberadoras, dependiendo de cómo las asumamos y con quién las asumamos y para qué las asumamos, ¿no? O sea, las identidades no son solo definiciones de quiénes somos, sino son también, pues, planes de lo que queremos ser, de lo que nos queremos convertir, ¿no? Una de las características de los estados-nación modernos, que son una forma muy, muy reciente de organización política, que tiene apenas 2 siglos de existir, un poquito más de 2 siglos de existir, y que bueno, ahora pues, ha definido la vida de la inmensa mayoría de la humanidad en esos 2 siglos, es que asumen que todos los miembros de un estado-nación, por ejemplo México, que asumimos que todos los mexicanos deben tener una identidad común por el hecho de que son miembros de ese estado-nación. Entonces, lo que en el fondo es una definición política que es la ciudadanía, es decir, tú eres ciudadano de un estado-nación, también se convierte en una definición identitaria. Tú eres mexicana o mexicano, ¿no? Y esa definición identitaria, pues como casi todas las identidades modernas de los diferentes estados-nación, se define también en términos raciales. O sea, en el caso de México se ha asumido desde hace 100 años, antes no, pero en los últimos 120 años, se ha asumido que para ser mexicano auténtico tienes que ser mestizo o mestiza, ¿no? Y eso significa pues que tienes que ser básicamente descendiente, según la leyenda, de padres españoles y madres indígenas. Interesantemente, en esta definición de lo que es ser mestizo, se excluye generalmente a las personas de origen africano, como si no existieran en nuestro país. Entonces, esa es una primera característica racista. Y también se excluye a aquellas personas que se supone que no pueden convertirse en mestizas, como han sido las personas de origen asiático, los chinos y los japoneses y los coreanos, que siempre son vistos como extranjeros y siempre se considera que no se pueden convertir realmente en mestizos. Y también se excluye a los judíos, se les ha excluido en muchos momentos, no siempre. Ahora yo diría que interesantemente de entre los principales defensores del mestizaje en México hay varios pensadores judíos, lo cual es muy interesante, y habla un poco también de la flexibilidad de la misma idea de mestizaje. Y por otro lado se asume que este ser mestizo es se asocia con tener un pasado indígena pero que ha quedado atrás. O sea, de alguna manera somos descendientes, los mestizos se supone que somos descendientes de los indígenas, pero que ya no somos indígenas. O sea, se asume con un dejar de ser y se asocia también con un querer ser
Y ese querer ser está asociado con lo que Bolívar Echeverría, el pensador ecuatoriano residente en México, definió como la blanquitud. Es decir, de los mestizos se espera que dejen atrás sus raíces indígenas, que ignoren completamente sus raíces africanas, porque esas están fuera que desde luego ignoren sus raíces asiáticas si las tienen o de otros orígenes, y que asuman como propia una identidad mexicana moderna que implica pues ser liberal en términos económicos y políticos, que implica ser individualistas, que implica ser productivistas, que implica pues comportarse como deben comportarse los sujetos bajo el capitalismo y ser buenos capitalistas, que implica hablar castellano, español, y ese es uno de los epicentros del racismo contemporáneo en México, la lengua española, que implica ser católico, ser guadalupano particularmente, o sea, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esta identidad, y que implica también definirse como una cultura occidental y aspirar a un cierto cosmopolitanismo, sin dejar de ser mexicano. Allí hay una ambigüedad siempre, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la identidad mestiza que se ha impuesto efectivamente a la mayoría de la población de nuestro país, y que porque se nos ha impuesto, porque se nos enseña en la escuela, porque se nos enseña en la literatura. Tenemos una amplísima literatura sobre el mestizaje que es a la vez descriptiva, porque habla de lo que son los mestizos, y prescriptiva, porque dice lo que deben ser los mestizos. Tenemos también el cine y la televisión, que nos dan toda una educación sentimental sobre lo que significa ser mestizo, y tenemos también pues la misma práctica cotidiana de la vida social, ¿no? Ahora bien, una de las contradicciones del mestizaje, a mi juicio, de este ser mestizo moderno, es que en teoría todos los mestizos y todas las mestizas se supone que son iguales porque somos en teoría de la misma raza mestiza, pero en la práctica todo el tiempo estamos haciendo distinciones sobre los diferentes tipos de mestizos, ¿no? Entonces hay una promesa de igualdad que en realidad se traduce en la vida social en una jerarquización incesante de nuestros cuerpos en función de un estándar de belleza vinculado a la blancura. Hay que tomar en cuenta que nunca nadie tiene una sola identidad, sino que todas y todos tenemos una multiplicidad de identidades, y que, por usar una metáfora geométrica, esas identidades no son concéntricas. Es decir, sus límites no coinciden entre sí, sino que son excéntricas y se intersectan y inclusive se pueden llegar a contradecir. Entonces, eso hace que cualquier subjetividad, pues siempre, cualquier persona siempre está moviéndose entre diferentes identidades. Y eso nos da libertad, y a la vez nos plantea retos, porque a veces nuestras identidades se pueden contradecir, y eso puede ser complicado, puede ser doloroso, pero también puede ser liberador y puede llevarnos a cuestionar, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que ha pasado en México, que he visto pasar en México en los últimos 30 años, ha sido justamente cómo han emergido una pluralidad de voces que vienen de lugares muy diferentes y que expresan identidades muy variadas, ¿no? La sociedad mexicana en que yo crecí en los años finales del siglo XX era una sociedad mucho más unívoca, mucho más cerrada, donde era una sociedad más autoritaria, desde luego, y también era una sociedad donde se escuchaba solo cierto tipo de voces, ¿no? Y esas voces eran claramente las de los varones de clase media de las ciudades y de cultura occidental, y de una postura claramente afiliada a la blanquitud. Por Octavio Paz es quizá el exponente más visible de ese tipo de definición de lo que era ser mexicano, de lo que se llamaba cultura mexicana entonces, ¿no? Pero finalmente casi todos eran como Octavio Paz, o querían ser como Octavio Paz, ¿no? Aún sus críticos. Entonces, y ahora, pues justamente a partir de los zapatistas, que fue como la visión más visible, pero ya desde antes, y los zapatistas fueron simplemente la explosión que hizo visible, ha emergido una pluralidad mucho mayor de personas que actúan, que hablan, que se hacen visibles en nuestro escenario, ¿no? Y eso pues ha sido una riqueza, ha sido un enriquecimiento increíble de nuestra vida, ¿no? Mi lucha con mi propia identidad ha sido antiidentitaria,
porque lo que he buscado es de alguna manera cuestionar las identidades que me definían, mientras que mi diálogo con las personas que vienen de lugares diferentes ha sido más bien de afirmación de esas identidades diferentes que ellas tienen, ¿no? Y creo que los dos movimientos van de la mano, ¿no? Creo que justamente cuando me refería a las personas que cuestionan la idea de identidad a partir de una idea de un universalismo, justamente lo que están haciendo es aferrarse a una identidad particular, la de su supuesto universalismo y sobre todo la de su privilegio social y discursivo, la de su posición dominante en la sociedad, y negarse a escuchar las otras identidades. Y creo que pues, el camino por el que tenemos que avanzar es el de escuchar, aprender a escucharnos mejor y acompañarnos mejor. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.